Along with Guatemala, Honduras, and Mexico, El Salvador is part of one of the most important tourist routes in the world, the Mayan world. This route opens the door to one of the most important pre-Hispanic civilizations, which left majestic cities, works of art, and an immense cultural legacy that still survives to this day. In El Salvador, one of the most important legacies is the archaeological site of Cihuatán, the largest in the country, with many structures scattered around a 4-kilometer square area. Most of the structures are still buried, but being studied by leading national and international archaeologists. Pues aquí estamos en la antigua ciudad de Cihuatán. El mayor parque arqueológico de El Salvador está a sus órdenes, donde usted puede descubrir para sí mismo canchas de pelota prehispánicas, pirámides, murallas y muchas cosas más. Cihuatán es donde nació la arqueología salvadoreña. En 1929, Antonio Sol hizo las primeras excavaciones arqueológicas en El Salvador, precisamente aquí en la pirámide principal que está atrás. In Cihuatán, you will find a bull crypt, a Mayan ritual that involved two teams battling to death. The bull crypt at Cihuatán is the best preserved in the country. This archaeological site is located less than an hour from San Salvador, traveling north. There is a museum and there is undergoing investigation. One of the latest findings is the Palace of the Lords, which ruled over an extensive region and where beautiful ceramic pieces have been found. Known as the Pompeii of the Americas and declared a World Heritage Site by UNESCO due to its cultural importance, the archaeological site of Joya de Serén is undoubtedly one of the most important attractions in El Salvador. Joya de Serén was an agricultural village, which was buried 1400 years ago by the eruption of a nearby volcano, freezing in time the way villagers lived in pre-Hispanic times. There are very few settlements of this kind in America, and Joya de Serén is one of the best preserved. Here, you may see an entire village, the way it was before the Spanish conquest. Joya de Serén has villager houses. There is a home of a shaman or healer and a temescal or steam ceremonial room. Just 5 minutes from Joya de Serén and less than half hour from San Salvador, you may visit the archaeological site of San Andrés, an important ceremonial and political center for the Mayans. San Andrés is one of the best studied sites in the country and also a favorite destination for tourists and travelers. Its main pyramid is known as La Campana. Inside this structure, important discoveries have taken place. The best-known archaeological site in El Salvador is undoubtedly El Tazumal, an impressive ceremonial and political center located at the city of Chalchuapa, just an hour from San Salvador. El Tazumal is a sophisticated settlement that includes Mayan pyramids, temples, tombs, drainage system, and a ball game. The main temple is 24 meters in height and was built in 13 stages over an 800 years period. Mi nombre es René Guillermo Rodríguez. Trabajo para la Secretaría de la Cultura de la Presidencia de la República. Yo soy el encargado en el sitio arqueológico del Tazumal de la difusión histórica y arqueológica del sitio. A mis espaldas tengo el templo principal de todos, pues el templo Tazumal. Este templo era de adobe. Encima tenía un repello que le llaman el estuco.
Eso gris que le ven al templo es una reconstrucción que el arqueólogo le hizo, ¿va? Porque si no se le hubiera deshecho, ¿va? Tiene la forma de una tortuga, ¿va? La cabeza de la tortuga es el oratorio, las gradas es el pico de la tortuga. La tortuga para los mayas era el signo de la fertilidad, así que el templo está dedicado a la fertilidad de las mujeres, de la lluvia, de la agricultura. De los 670 sitios que El Salvador tiene, el sitio arqueológico de Chalchuapa es el más investigado de todos y solo se ha investigado el 30%. Hay un 70% oculto todavía. Fuimos poblados por los olmecas y mayas, consideradas las dos civilizaciones más inteligentes que han poblado la tierra. El Tazumal has an excellent museum where you may see pieces of breathtaking beauty which demonstrate the exceptional expertise of the Maya when working on ceramic, stone, and other materials. A couple of minutes from El Tazumal is Casablanca, another important archaeological site that is currently being studied by national and international archaeologists. These structures have Olmec and Teotihuacan influences, just like El Tazumal. There are 6 pyramids surrounding a small square. The highest structure is 15 meters in height. Casablanca is part of the Chalchuapa complex that includes other archaeological sites like Las Victorias, El Pampe, and El Trapiche. Casablanca has a museum. However, one of its main attractions is the indigo dyeing plant. During the colonial period, El Salvador and Guatemala were the main producers of indigo, which was exported to Europe as blue paint for fabrics. If you visit the popular Ruta de las Flores, stop for a moment at the archaeological site of Santa Leticia. Here, you will find carved petroglyphs of up to 21 tons that are popularly known as Las Gordas de Santa Leticia. These petroglyphs were discovered and studied in 1965 and are part of a farming village dating back to 600 years before Christ. Visit El Salvador and see its archaeological treasures at the Mayan World Route. 2,000 years of history are waiting for you. Mesoamérica es un área geográfico-cultural el cual fue denominada por Paul Kirchhoff en 1943. Durante esa época varios investigadores empezaron a notar ciertas características comunes entre las diversas sociedades que habitaron una zona geográfica. Por ejemplo, algunas de las características culturales que compartían estas sociedades
en Mesoamérica durante la época prehispánica era el uso del bastón plantador o coa, la construcción de pirámides escalonadas, lo que se conoce como la tríada mesoamericana, por ejemplo, que está constituida por el frijol, calabaza, maíz. Diferentes características llegaron a estos investigadores a denominar a esta área geográfico-cultural como Mesoamérica. Dentro de esta área geográfica se desarrollaron diversas culturas. Por ejemplo, se divide en tres grandes periodos: el periodo preclásico, que abarca más o menos del 2000 a.C. al 300 después de Cristo. Fue en esta época donde se desarrolló la cultura olmeca, por ejemplo. Durante el periodo clásico, que abarca del 300 al 900 después de Cristo, es cuando se desarrolla una de las culturas más importantes de toda el área mesoamericana, que fue la cultura maya. Dentro de El Salvador podemos hablar de diferentes sitios arqueológicos asociados a esta cultura. Uno de ellos, y a mi criterio uno de los más importantes, es el sitio arqueológico de Joya de Serén, que básicamente es una aldea que nos traslada hacia cómo era la vida cotidiana en el pasado, la vida cotidiana de una comunidad maya en el Valle de Zapotitán, en El Salvador, y nos brinda la oportunidad de estudiar y de entender cuáles eran esas prácticas culturales que se estaban desarrollando durante esta época. Otro sitio importante, muy cercano a Joya de Serén, es el sitio arqueológico de San Andrés, que a diferencia de la comunidad de Joya de Serén, este sitio es un centro primario, un centro ceremonial en el cual se desarrollaban actividades culturales diferentes a las que se desarrollaban en Joya de Serén. Por ejemplo, rituales, la arquitectura es totalmente diferente. Tenemos arquitectura asociada a la élite, como la construcción de una acrópolis, plazas abiertas donde se estaba comercializando. Otra zona muy importante para el clásico y en el cual se han encontrado vestigios de la cultura maya es toda la zona de Chalchuapa, en el occidente del país. Sitios como Tazumal y toda el área arqueológica de Chalchuapa se han encontrado diferentes rasgos de la cultura maya. Por ejemplo, escritura, se ha encontrado una estela, ¿verdad?, con escritura asociada a la cultura maya, y diferentes sitios, unos más grandes, otros más pequeños, pero realmente durante todo el periodo clásico El Salvador formó parte de esta gran área cultural mesoamericana y específicamente del área maya, lo que conocemos como el área sureste o el área periférica maya. Posteriormente al periodo clásico se desarrolló lo que conocemos como el periodo postclásico, y fue durante este periodo cuando se dieron las grandes migraciones desde el altiplano mexicano hacia toda la costa pacífica centroamericana. Uno de los grupos más importantes que migraron en esa época fueron los nahuapipiles, que venían desde esta zona central mexicana, habitando toda la costa pacífica de Centroamérica. Durante esta época, pues obviamente se da todo un cambio hacia lo que veníamos observando durante el clásico. El posclásico es todo un cambio tanto del panteón de deidades, por ejemplo, deidades como Tlaloc, Micantecutli, Xipetotec. Se da todo una adoración a todo este nuevo panteón del posclásico. La arquitectura cambia totalmente también, el patrón de asentamiento con respecto al clásico. Sitios importantes del posclásico: tenemos el sitio arqueológico de Cihuatán, el cual constituye un sitio importante asociado a la cultura nahuapipil, y es un enclave muy importante de esta cultura para todo el desarrollo de las diferentes culturas hacia la costa pacífica centroamericana. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de piezas arqueológicas tanto del periodo preclásico, del clásico como del posclásico. Esta pieza es una figuría femenina monócroma y sólida,
La pieza representa a una mujer desnuda en posición erguida y pertenece al periodo preclásico, aproximadamente del 1800 antes de Cristo al 250 después de Cristo. Esta figuría se le conoce como el tipo bolinas, y este tipo de cerámica fue muy característico durante el periodo preclásico. Durante este mismo periodo se desarrolló todo un culto hacia la fertilidad, y probablemente este tipo de figurías estaba relacionado hacia ese culto hacia la fertilidad, en el cual se estaban representando mujeres desnudas en diferentes tiempos de su embarazo, por ejemplo en 3 meses de embarazo, 6 meses de embarazo, 9 meses, y cargando también a su bebé recién nacido en algunos ejemplares. Este tipo de figuría fue muy popular en todo Mesoamérica, y en El Salvador se distribuyó en toda la parte occidental del país y un poco sobre la parte oriental. Sin embargo, también se puede encontrar ese tipo de figurías en diferentes zonas, como la zona oriental de Guatemala, un poco en la zona de Honduras, y como lo dije, en la zona occidental del país. Esta pieza es un cuenco polícromo del tipo copador. Es un tipo cerámico el cual fue muy popular durante el periodo clásico, el cual abarca del 250 al 900 después de Cristo aproximadamente, y fue un tipo muy popular en la zona occidental del país y los valles centrales también del país. La palabra proviene de la unión de dos palabras: copa, que significa Copán, un sitio arqueológico en Honduras, y dor, que significa El Salvador. Lo que podemos ver es una escena en la cual se encuentra una banda circundante de personajes antropomorfos en posición sedente, que están intercalando con figuras zoomorfas. Probablemente se traten de figuras caninas, las cuales se encuentran asociadas a estos personajes. Es un tipo de cerámico muy importante, ya que formó parte también de la cerámica de la élite de la época, así como de las comunidades no élites del periodo clásico. Este vaso cilíndrico es una cerámica polícroma del tipo Salúa, la cual su distribución espacial se enfoca hacia el oriente del país, y es una cerámica que se desarrolló durante el periodo clásico tardío, aproximadamente del 600 al 900 después de Cristo. Su uso por lo general se ha asociado a un uso ceremonial, el cual estaba restringido hacia la élite de la época. En específico, en esta pieza podemos ver dos bandas circundantes. En la parte superior del vaso podemos observar figuras felinas en posición sedente, como lo son dos jaguares, el cual fue un animal sumamente importante dentro de la cosmovisión y de la estructura social de las culturas prehispánicas mesoamericanas. Y en la parte inferior podemos ver una banda ancha con un diseño de petate, el cual también es una característica muy importante de este tipo de cerámica Salúa. Esta vasija constituye un vaso polícromo del tipo Salúa, cual es un tipo característico del periodo clásico tardío, aproximadamente del 600 al 900. Podemos ver en una de las bandas, la banda inferior del vaso, presenta una escena en la cual se encuentran personajes en posición erguida y un personaje en posición danzante. Lo interesante de la escena es que los personajes se encuentran ataviados totalmente con grandes penachos, orejeras, narigueras y con vestimentas suntuosas. Probablemente este vaso corresponda a un vaso ceremonial, el cual probablemente se esté representando en esta escena algún tipo de ritual que se estaba desarrollando para la época del clásico tardío. Este tipo de cerámico presenta una distribución espacial, la cual por lo general se encuentra asociada a la parte oriental del país,
y fue un tipo cerámico característico del Clásico tardío para esta zona geográfica. Esta pieza es conocida como botellas Tlaloc. Tlaloc fue una deidad sumamente importante para las culturas mesoamericanas y la adoración hacia Tlaloc se intensificó durante el periodo posclásico, es decir, aproximadamente del 900 al 1524 después de Cristo. Una de las características de la representación de esta deidad son lo que se conoce comúnmente como las anteojeras, que son estos círculos colocados en cada uno de sus ojos, y los dientes pronunciados, con lo que se conoce comúnmente también con el bigote de Tlaloc, son probablemente una de las características más principales de esta deidad. Este tipo de botellas fue utilizado para diferentes rituales asociados a la lluvia o al agua. Probablemente estas botellas se colocaban en ofrendas en las partes altas de cerros, asociadas a figuras zoomorfas de sapos con la lengua de fuera, clamando por agua, clamando por lluvia. Y este fue un ritual muy común durante el periodo posclásico, el cual era todo un ritual hacia la lluvia y hacia el agua, el cual era sumamente importante para las culturas mesoamericanas, específicamente para el desarrollo agrícola de las sociedades.